Atención. El mármol pulido del juzgado brillaba, reflejando la tensión grabada en cada rostro. Afuera, las cámaras destellaban. Los reporteros clamaban, y una mujer llamada Genevieve Maro, hermosa y serena, esperaba el veredicto que definiría su futuro. Ella era la amante, la otra mujer, segura de que el hombre que amaba, multimillonario, industrial, Alexander Cross, pronto sería libre, pronto lo sería. Pero dentro, en la silenciosa sala del tribunal, otra mujer se mantuvo firme. Era Victoria Hayes, la esposa, una mujer despreciada, pero no destrozada. Lo que sucedió después no fue solo un proceso de divorcio. Fue una intrincada maraña de engaños, traiciones y la brillante y ambiciosa venganza de una esposa. Esta es la historia de cómo una mujer que aparentemente no tenía nada que perder, se lo llevó todo, dejando a un magnate de la industria y a su amante, solo con el amargo sabor de su propia arrogancia. El mundo conocía a Alexander der Cross como un titán, un hombre cuyo nombre era sinónimo de poder. Su empresa, Cross Industries, abarcaba desde la tecnología aeroespacial hasta el sector inmobiliario de lujo. Su rostro adornaba las portadas de revistas financieras. Su opinión era buscada por líderes mundiales. Para el público, era la personificación del éxito. Un Midas moderno cuyo toque lo convertía todo en oro, y de su brazo, durante 25 años, había estado Victoria. Victoria Hayes era la esposa corporativa perfecta. Elegante, inteligente e impecablemente vestida, fue la socia silenciosa del ascenso de Alexander. Había organizado las cenas, cautivado a los inversores y criado a sus 2 hijos, un heredero y un repuesto, en una extensa finca de los Hamptons que parecía más un museo que un hogar. Fue una vida de jaulas doradas y sacrificios silenciosos. Una vida que Victoria había aceptado como precio de entrada al mundo de Alexander. Las primeras grietas en su fachada perfecta aparecieron no con un estallido, sino con un susurro. Un número equivocado en una llamada nocturna. El extracto de la tarjeta de crédito de una boutique que Victoria nunca había visitado. El aroma de un perfume desconocido y caro en la chaqueta de un traje. Eran nimiedades, fáciles de explicar por un hombre tan hábil negociando como Alexander. Una cena de negocios que se prolongó. Un regalo para la esposa de un cliente. Un colega que se había acercado demasiado en un ascensor abarrotado. Victoria, queriendo creerle, había aceptado sus explicaciones. De lo contrario, habría tenido que reconocer el temblor bajo sus pies, el que amenazaba con derrumbar su mundo cuidadosamente construido. Los rumores se hicieron más fuertes, tomando la forma de titulares sensacionalistas y fotos borrosas de paparazzi. Alexander riendo con una mujer que decididamente no era su esposa en un yate en la costa amalfitana. Alexander abrazando a la misma mujer, saliendo de un hotel de 5 estrellas en Roma. La mujer ahora tenía nombre, Genevieve Maro. Era una galerista francesa, 20 años menor que él, con ojos grandes e inocentes y un cuerpo que parecía proyectado en sus vestidos de diseñador. La humillación pública fue un nuevo tipo de dolor para Victoria. Había soportado el distanciamiento emocional de Alexander durante años, su adicción al trabajo que la hacía sentir como una más de sus adquisiciones. Pero esto era diferente. Era una declaración pública de que ya no era suficiente. Las mujeres de la alta sociedad, que antes la envidiaban, ahora la acosaban con picardía. Sus miradas compasivas parecían más bien puñales. El enfrentamiento, cuando finalmente llegó, fue decepcionante.
Ocurrió en su cavernosa sala de estar, rodeadas de obras de arte que habían coleccionado juntas, monumentos a una vida que ahora parecía una mentira. Victoria, sosteniendo una revista de papel satinado con Alexander y Genevieve en la portada, simplemente preguntó: ¿Quién es? Alexander, siempre pragmático, no se molestó en mentir. Se llama Genevieve Maro, dijo con voz desprovista de emoción. Estoy enamorado de ella. Las palabras flotaron en el aire, más pesadas que la lámpara de araña de cristal que las cubría. Victoria sintió una extraña sensación de calma que la invadía. Los años de ansiedad, de silenciosa sospecha, se habían fusionado en un único momento esclarecedor. El temblor era ahora un terremoto, y el suelo cedía. «Quiero el divorcio», dijo con voz firme, sorprendiéndose incluso a sí misma. Alexander, que esperaba lágrimas, histeria, tal vez incluso un plato lanzado contra la pared, se quedó atónito. Miró a su esposa. La miró por primera vez en años. No vio la flor marchita que había imaginado, sino una mujer de acero. «Bien», dijo con un deje de irritación en la voz. «Mis abogados se pondrán en contacto con los tuyos». Se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando a Victoria sola con los restos de su vida. Esa noche, mientras la lluvia azotaba las ventanas de la finca de los Hampton, Victoria no lloró. En cambio, llamó por teléfono. No a un prestigioso abogado de divorcios, todavía no. Llamó a un hombre llamado Simon Davis, un contador forense jubilado que había trabajado para su padre. «Simon», dijo con voz grave y decidida, «tengo un trabajo para ti. Quiero que lo encuentres todo, cada empresa fantasma, cada cuenta en el extranjero, cada activo oculto. Quiero que desmanteles el imperio de Alexander Cross, pieza por pieza». Al otro lado de la línea, Simon, un hombre que había dedicado su vida a descubrir secretos financieros, sonrió. «Victoria», dijo, «será un placer». El juego acababa de empezar. ¿Te sorprendió la calma de Victoria ante la traición? ¿Crees que Alejandro subestimó a su esposa? Comparte tu opinión en los comentarios. El ejército de Leonor. Un contraataque estratégico. Mientras Alejandro se dedicaba a presumir de su nuevo amor, Victoria reunía discretamente a su ejército. Sabía que para ganar esta guerra necesitaba algo más que un buen abogado. Necesitaba un estratega, un investigador y un arma secreta. La estratega fue una elección fácil. Una formidable abogada de divorcios de Chicago que no se andaba con rodeos, llamada Diana Thorne. Conocida por su meticulosa preparación y sus implacables interrogatorios, Diana tenía fama de dejar a sus oponentes con mucho menos dinero. El investigador era Simon Davis, el contador forense, un hombre cuya apariencia discreta ocultaba una mente brillante. Simon tenía un don para encontrar la aguja en los aprietos financieros de los hombres más ricos del mundo. Trabajaba desde una oficina desordenada encima de una panadería en Wicker Park, a un mundo de distancia de los relucientes rascacielos del Loop, pero su alcance era global. Su arma secreta era una mujer llamada Sarah Jenkins. Sarah era una ex-restauradora de arte que ahora dirigía una firma boutique de asesoría artística. También era una de las pocas personas que conocía el lado oscuro del mundo del arte, un mundo de falsificaciones, tasaciones infladas y ventas secretas. Un mundo que Alexander y Genevieve habían estado utilizando a su favor. La primera reunión de Victoria con su equipo tuvo lugar en una discreta suite de hotel en el centro de Chicago.
El aire crepitaba con una intensidad silenciosa mientras Victoria exponía su plan. Alexander cree que se trata de su infidelidad, dijo con voz firme. Cree que soy una esposa despechada que busca un acuerdo generoso. Se equivoca. Se trata de 25 años de mi vida, mi contribución a su éxito, y pretendo ser recompensada por ello. Diana Thorne, una mujer de penetrantes ojos azules y actitud sensata, asintió con aprobación. La oferta inicial de Alexander será insultante, predijo. Intentará ocultar su patrimonio. Alegará que su negocio está pasando apuros. Es una jugada clásica. Y ahí, dijo Victoria con una leve sonrisa en los labios, es donde entra Simon. Simon, que había estado bebiendo su té tranquilamente, abrió un maletín de cuero desgastado y extendió una serie de documentos sobre la mesa. Eran hallazgos preliminares, un rastro de migas de pan que ya había empezado a seguir. Alexander es un maestro de la prestidigitación financiera, explicó. Tiene una compleja red de sociedades fantasma offshore, fideicomisos y sociedades de responsabilidad limitada, todas diseñadas para ocultar su verdadera riqueza. Pero no es tan astuto como cree. Ha dejado un rastro. Durante las siguientes semanas, Simon investigó más a fondo el laberinto financiero de Alexander. Trabajó incansablemente, analizando minuciosamente registros bancarios, declaraciones de impuestos y archivos corporativos. Siguió el flujo del dinero de Chicago a las Islas Caimán, de Londres a Suiza, de una empresa fantasma anónima a otra. Fue un proceso minucioso, pero poco a poco comenzó a perfilarse una imagen, la de un hombre que había infravalorado sistemática y deliberadamente sus activos, canalizando millones de dólares a cuentas e inversiones ocultas. Mientras tanto, Sarah Jenkins investigaba otra pieza del rompecabezas, la Galería de Arte de Genevieve Moro. Aparentemente, era un negocio legítimo especializado en arte europeo contemporáneo. Pero Sarah sospechaba que era más que eso. Creía que era una fachada, una forma en que Alexander blanqueaba dinero y ocultaba activos a plena vista. Haciéndose pasar por una adinerada coleccionista de arte, Sarah visitó la galería de Genevieve. La recibió la propia Genevieve, tan encantadora y hermosa como la habían descrito los tabloides. Genevieve, deseosa de concretar una venta, le mostró la galería a Sarah, señalándole obras de varios artistas emergentes. Sarah, con su ojo experto, notó varias inconsistencias. Los precios de algunas pinturas parecían exageradamente inflados. La procedencia de otras era cuestionable. Entabló una conversación con Genevieve sobre el mercado del arte, mencionando nombres de artistas y marchantes desconocidos. Genevieve, a pesar de su aplomo, parecía tener un conocimiento superficial del mundo del arte. Estaba claro que no era la experta que decía ser. Las sospechas de Sarah se confirmaron al descubrir que varias de las pinturas de la galería habían sido compradas por una empresa fantasma que Simon había vinculado con Alexander. Los precios pagados por las pinturas eran una fracción de su valor actual. Era un fraude artístico clásico. Comprar barato, inflar el valor mediante una serie de tasaciones y ventas falsas, y luego usar la obra de arte como garantía para préstamos o venderla para obtener una ganancia enorme. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. Alexander no solo escondía su dinero, usaba la galería de arte de su amante para hacerlo. El arte del trato no era solo una metáfora, era su modus operandi. De vuelta en la suite de su hotel, Victoria revisó las pruebas que su equipo había reunido. Las cuentas en el extranjero, los activos infravalorados, el fraude artístico. Era un mar de engaños.
Prueba de la arrogancia de Alexander y de su subestimación. Una oleada de furia fría la invadió. La traición ya no era solo personal. Fue un intento calculado de estafarla y quitarle la parte que le correspondía del imperio que ella había ayudado a construir. «No va a pagarme lo que me debe», les dijo a Diana y a Simon con la voz destrozada por la resolución. «Pagará por su arrogancia. Pagará por subestimarme. Vamos a despojarlo de todo lo que tiene». El escenario estaba preparado para una batalla legal de proporciones épicas. Victoria Hayes, la esposa tranquila y modesta, estaba a punto de mostrarle a su esposo y al mundo el verdadero significado de la frase: «El infierno no tiene furia como la de una mujer despreciada». ¿Cómo crees que reaccionará Alexander al descubrir lo que Victoria ha estado planeando? ¿Será su arrogancia su perdición? Deja tu opinión en los comentarios y activa la campana de notificaciones para no perderte el siguiente capítulo. El Sol. El arma definitiva al comenzar la fase de descubrimiento del proceso de divorcio. Alexander Cross permaneció felizmente inconsciente de la tormenta que se avecinaba en el horizonte. Era un hombre acostumbrado a ganar, a doblegar el mundo a su voluntad. En su mente, el divorcio era una simple transacción, un negocio, igual a cualquier otro. Le ofrecería a Victoria un acuerdo generoso, más que generoso, pensó, y ella desaparecería silenciosamente de su vida, dejándolo libre para casarse con la bella y adorable Genevieve. Su equipo legal, un grupo de abogados corporativos de alto nivel de un prestigioso bufete, compartía su confianza. Consideraban a Victoria como la típica esposa despechada, emocional e irracional, fácilmente apaciguada con una gran suma de dinero. Presentaron a Diana Thorne una oferta inicial, un pago único de $50 millones, además del patrimonio de los Hampton y una pequeña cartera de acciones. Era una fortuna para cualquier estándar, pero una miseria comparada con la verdadera riqueza de Alexander. Diana Thorne, como se predijo, rechazó la oferta de plano. «La oferta del Sr. Cross es un insulto a mi cliente», declaró en una carta que destilaba un gélido desdén. «No nos dejaremos intimidar por sus intentos de ocultar sus bienes. Estamos preparados para ir a juicio y confiamos en que el tribunal lo verá como lo que es. Un intento flagrante de defraudar a una mujer que ha dedicado 25 años de su vida a su éxito». A Alexander le divirtió el tono de la carta. «Está fanfarroneando», le dijo a su abogado principal, Marcus Thorne. «No tiene ni idea de cuánto valgo. Denle un poco más, otros 10 millones. Los aceptará». Pero Victoria no fanfarroneaba. Mientras los abogados de Alexander se afanaban en preparar lo que creían que sería un caso sencillo y directo, el equipo de Victoria trabajaba en la sombra, construyendo meticulosamente su caso, pieza por pieza. Simon Davis había desenterrado una compleja red de engaños financieros cuya audacia incluso le impresionaba, incluso a él, un veterano de la contabilidad forense. Había rastreado el flujo de dinero a través de una impresionante variedad de cuentas offshore en jurisdicciones conocidas por su secretismo: las Islas Caimán, Panamá, Liechtenstein. Había descubierto sociedades fantasma con nombres como Pegasus Holdings y Orion Investments, entidades que solo existían en el papel. Su único propósito era custodiar la riqueza oculta de Alexander. Uno de sus descubrimientos más significativos fue un fideicomiso que Alexander había creado en las Islas Cook, una remota nación del Pacífico con una de las leyes de protección de activos más estrictas del mundo. El fideicomiso, llamado Jupiter Trust, albergaba cientos de millones de dólares en activos, incluyendo una cartera de acciones de primera línea,
una colección de coches clásicos raros y un jet privado. Era una fortaleza diseñada para ser impenetrable, un agujero negro financiero del que jamás se podría sacar dinero. O eso creía Alexander. Mientras tanto, Sarah Jenkins continuaba su investigación sobre la galería de arte de Genevieve Maro. Había conseguido una fuente, una ex empleada descontenta de la galería, que había sido despedida por hacer demasiadas preguntas. La ex empleada, una joven licenciada en Historia del Arte llamada Sophie, confirmó las sospechas de Sarah. Le contó a Sarah que Genevieve no sabía prácticamente nada de arte, que el verdadero cerebro detrás de las operaciones de la galería era el propio Alexander. Sophie describió cómo Alexander compraba cuadros de artistas desconocidos a precios bajos y luego usaba una red de expertos para crear una procedencia falsa e inflar su valor. Los cuadros luego se vendían a una de las empresas fantasma de Alexander al precio inflado, creando un registro documental que hacía parecer que la galería era un negocio legítimo y rentable. La obra de arte se utilizó como garantía para préstamos, que Alexander luego canalizaba a sus cuentas ocultas. Sin embargo, la prueba más contundente que Sophie proporcionó fue un conjunto de correos electrónicos codificados entre Alexander y Genevieve, correos que Sophie había copiado en secreto antes de ser despedida. Los correos, camuflados como conversaciones amorosas, eran en realidad un registro detallado de su plan de lavado de dinero. Hablar de nuestro pequeño proyecto, de los hermosos lienzos que guardan nuestros secretos y de la nueva obra maestra que pronto se unirá a nuestra colección. Leyeron. Era una prueba irrefutable, un registro claro e innegable de su conspiración. Armada con esta montaña de pruebas, Diana Thorne se preparó para las declaraciones. Una declaración es una parte crucial del proceso de descubrimiento de pruebas, una oportunidad para que los abogados interroguen a la parte contraria y a sus testigos bajo juramento. Es una partida de ajedrez de alto riesgo, una batalla de ingenio, donde un solo paso en falso puede tener consecuencias devastadoras. La primera en ser destituida fue Genevieve Maro. Llegó a la oficina de Diana Thorne con el aspecto de una glamurosa comerciante de arte, vestida con un elegante traje de Chanel. Su confianza era inquebrantable, pero su compostura pronto comenzó a desmoronarse bajo el incesante interrogatorio de Diana. Diana empezó con lo básico, preguntándole a Genevieve sobre su trayectoria, su educación y su experiencia en el mundo del arte. Las respuestas de Genevieve fueron vagas y evasivas. Cuando Diana la presionó para que diera detalles sobre los artistas que representaba, las galerías en las que había trabajado y las ferias de arte a las que había asistido, la ignorancia de Genevieve se hizo dolorosamente evidente. Entonces Diana pasó a las finanzas de la galería. Le presentó a Genevieve extractos bancarios, registros de ventas y documentos de tasación, todos ellos proporcionados por Simon Davis. Le pidió que explicara los precios astronómicos de algunas pinturas, la dudosa procedencia de otras y la serie de transacciones con empresas extranjeras. Genevieve, a quien los abogados de Alexander habían aconsejado que alegara ignorancia, se mantuvo fiel a su guión. «No me gustan los números», dijo con un gesto de desdén. «Dejo el aspecto financiero del negocio a mis contables». Finalmente, Diana sacó los correos electrónicos codificados, los que le había proporcionado Sophie. Los leyó en voz alta, con voz tranquila y mesurada, dejando que las palabras condenatorias flotaran en el aire. El rostro de Genevieve palideció, el color desapareció de sus mejillas, su fachada cuidadosamente construida se hizo añicos como un jarrón caído. Miró a su abogado con los ojos abiertos por el pánico, pero él no pudo hacer nada para salvarla. Estaba atrapada, sus mentiras expuestas a la vista de todos.
La declaración fue un desastre para el caso de Alexander. Genevieve, la mujer con la que pretendía casarse, había sido revelada como una figura clave en su plan para estafar a su esposa. La bella y adorada comerciante de arte se había convertido en cómplice, una carga que amenazaba con derrumbar todo su castillo de naipes. Cuando Alexander se enteró del resultado de la declaración, su diversión se transformó en furia fría. Había subestimado a Victoria, su inteligencia, su determinación, su crueldad. Creía estar jugando a las damas, pero estaba en una partida de ajedrez tridimensional y estaba perdiendo. La tormenta que se avecinaba finalmente se había desatado, y Alexander Cross, el hombre que siempre había tenido el control, estaba ahora en el ojo del huracán. El juicio aún estaba a semanas de distancia, pero la primera batalla ya se había librado y Victoria Hayes había ganado. ¿Crees que Genevieve merecía ser expuesta de esta manera? ¿Hasta qué punto estaba cegado Alexander por su propia arrogancia? Deja tus comentarios y no olvides suscribirte para estar al tanto del siguiente giro de esta saga. Las consecuencias de la desastrosa declaración de Genevieve conmocionaron al equipo de Alexander. Sus abogados, que antes se habían mostrado tan confiados, ahora estaban sumidos en un pánico apenas disimulado. Le aconsejaron a Alejandro que llegara a un acuerdo y que le ofreciera a Victoria una suma mucho mayor para que todo se resolviera. Pero Alejandro, con el orgullo herido y su arrogancia intacta, se negó. No me dejaré chantajear por mi propia esposa. Espetó. Iremos a juicio. Lucharemos y ganaremos. Fue una decisión fruto de la arrogancia, un error de cálculo fatal que finalmente sellaría su destino. Aún creía que podía superar a Victoria, que podía usar su riqueza y poder para aplastarla. Decidió jugar su as bajo la manga, la que había estado guardando en reserva, la que creía que sería su arma definitiva. Su hijo, Alexander Cross Jr., conocido por todos como Alex. Alex tenía 24 años, se había graduado recientemente de la escuela de negocios y acababa de empezar a trabajar en la empresa de su padre. Era un niño de oro, guapo, encantador y ferozmente leal a su padre. Había crecido idolatrando a Alexander, viéndolo no solo como un padre, sino como un héroe, un gigante entre los hombres. Había sido protegido de la crudeza del matrimonio de sus padres, de las infidelidades de su padre y de la silenciosa desesperación de su madre. Alexander llamó a Alex a su oficina, un espacio amplio e imponente en la última planta del edificio Cross Industries, con vistas panorámicas de la ciudad. Pintó una imagen de Victoria como una mujer vengativa y codiciosa, una mujer que intentaba destruirlo, destruir la empresa, destruir el legado familiar. «Tu madre no es la mujer que crees», dijo Alexander, con la voz cargada de una tristeza y una traición cuidadosamente elaboradas. Sus abogados, unos tiburones codiciosos que solo buscan una gran paga, la están manipulando. Han envenenado su mente contra mí. Quiere arruinarme, y si me arruina, te arruina a ti. Alexander necesitaba que Alex testificara a su favor, que le dijera al tribunal lo maravilloso que había sido como padre, lo cariñoso y comprensivo que siempre había intentado ser como esposo. Necesitaba que Alex pintara una imagen de Victoria como una madre fría y distante, una mujer más interesada en su vida social que en su propia familia. Alex, quien siempre había considerado a su padre infalible, se dejaba influenciar fácilmente. Estaba dolido y confundido por el divorcio, y las palabras de su padre alimentaron sus inseguridades. Aceptó testificar contra su propia madre,
una decisión que tendría consecuencias devastadoras. Victoria se sintió desconsolada al enterarse de la decisión de Alex. Su hijo, el niño que ella había criado, al que había protegido de las duras realidades de su matrimonio, ahora se ponía del lado del hombre que los había traicionado a ambos. Fue una traición más profunda que cualquiera de las infidelidades de Alexander. Su hija, una joven muy independiente llamada Charlotte, que estudiaba historia del arte en Londres, estaba furiosa. Voló a casa inmediatamente, confrontando a su hermano en una discusión furiosa y entre lágrimas. «¿Cómo pudiste?», gritó. «¿Cómo pudiste hacerle esto a mamá después de todo lo que ha pasado? Después de todo lo que él le ha hecho y hecho. No lo entiendes». Alex tartamudeó, perdiendo la confianza que siempre le había acompañado. «Papá no es el malo aquí. Mamá es la que intenta destruirlo todo». «Te ha estado mintiendo, Alex», lloró Charlotte. «Nos ha estado mintiendo toda la vida. ¿No lo ves?». Pero Alex, cegado por la lealtad a su padre, se negó a escuchar. La batalla estaba decidida, no solo en la sala, sino dentro de la propia familia Caldwell. El juicio comenzó una fría y gris mañana de noviembre. La sala estaba repleta de periodistas, chismes de la alta sociedad y algunos curiosos. Genevieve Moro, una sombra de lo que fue, también estaba allí, sentada en la última fila, con el rostro oculto tras unas gafas de sol oscuras. Los primeros días del juicio fueron un torbellino de argumentos legales y testimonios. Los abogados de Alexander hicieron todo lo posible por presentarlo como una víctima, un esposo y padre amoroso arruinado por una esposa avariciosa y vengativa. Llamaron a un desfile de testigos, amigos, socios comerciales, incluso la exama de llaves de la familia, quienes dieron testimonio de la buena conducta de Alexander. Entonces, le tocó a Alex subir al estrado. Lucía guapo y seguro de sí mismo con su traje a medida, una versión más joven y vibrante de su padre. Habló con elocuencia sobre la generosidad de su padre, su amor por su familia y su dedicación a su empresa. Pintó la imagen de una familia feliz y amorosa. Una imagen que, en el fondo, sabía que era mentira. Entonces Diana Thorne comenzó su contrainterrogatorio. Al principio, fue suave, preguntándole a Alex sobre su infancia y su relación con su madre. Pero luego sus preguntas se volvieron más directas, más inquisitivas. Le preguntó sobre las vacaciones familiares en las que su padre siempre estaba al teléfono, los eventos escolares a los que se había perdido, las vacaciones que había pasado por negocios. Luego, sacó una serie de correos electrónicos y mensajes de texto, mensajes entre Alex y su madre, mensajes que presentaban una imagen muy diferente de su relación, mensajes en los que Alex se quejaba con su madre por la ausencia de su padre, en los que le agradecía su apoyo incondicional, en los que le decía que ella era la única que realmente lo comprendía. El testimonio cuidadosamente elaborado de Alex empezó a desmoronarse. Tartamudeaba, se contradecía, miró a su padre en busca de ayuda, pero Alexander no pudo hacer nada más que observar. Su rostro era una máscara de fría furia. El golpe final llegó cuando Diana Thorne presentó una copia de un documento fiduciario, un fideicomiso que Alexander había creado para Alex y Charlotte. El fideicomiso se financiaría tras la muerte de Alexander. Pero había una cláusula cruel y vengativa, que estipulaba que si Victoria se volvía a casar, tanto Alex como Charlotte serían desheredados. La sala del tribunal quedó en silencio mientras Diana leía la cláusula en voz alta. Alex miró el documento con incredulidad, pálido. Nunca había oído hablar de esta cláusula.
Miró a su padre, implorando una explicación, pero Alexander solo miraba al frente, con la mandíbula apretada. En ese instante, a Alex se le desvanecieron las vendas. No veía a su padre como un héroe, sino como un hombre manipulador y controlador que usaba a sus propios hijos como peones en sus juegos perversos. Vio la verdad en las palabras de su madre, la verdad que su hermana había intentado mostrarle. Había sido un necio ciego y confiado. Se le llenaron los ojos de lágrimas al mirar a su madre. «Lo siento mucho, mamá», susurró, con la voz cargada de emoción. «Lo siento muchísimo». La traición de un hijo le había salido por la culata. El arma definitiva de Alexander le había estallado en la cara, y en el proceso reveló la verdadera profundidad de su crueldad. El juicio estaba lejos de terminar, pero la situación había cambiado, y ahora se inclinaba irrevocablemente a favor de Victoria. ¿Qué opinas del intento de Alexander de usar a su propio hijo? ¿El colapso de Alex en el estrado fue una victoria para Victoria o una tragedia familiar? Comenta abajo y comparte este video si la tensión te mantiene en vilo. El veredicto. La sala del tribunal aún estaba conmocionada por el colapso emocional de Alex en el estrado. La imagen del niño mimado llorando y disculpándose con su madre fue impactante, y tuvo un profundo impacto en todos los presentes, incluido el juez. Alexander Cross, el titán de la industria, el amo del universo, de repente parecía pequeño y patético. Su equipo legal estaba desorganizado. Su testigo estrella no solo había fracasado, sino que además había proporcionado a la Fiscalía una prueba explosiva, la cláusula vengativa del fideicomiso infantil. Esta cláusula era una clara muestra de la malicia de Alexander, su deseo de controlar y castigar a Victoria incluso después del divorcio. El siguiente testigo en ser llamado fue Simon Davis, el contador forense de voz suave, que había sido el arma secreta de Victoria desde el principio. Caminó al estrado con una confianza serena, cargando una pila de carpetas llenas de documentos financieros. Durante los 2 días siguientes, condujo al tribunal con paciencia y metódicamente a través de la compleja red de engaños financieros de Alexander. Explicó con claridad y sencillez cómo Alexander había utilizado una red de sociedades fantasma en el extranjero para ocultar cientos de millones de dólares. Presentó gráficos y diagramas que rastreaban el flujo de dinero de Chicago a las Islas Caimán y de Londres a las Islas Cook. Demostró al tribunal cómo Alexander había infravalorado sistemáticamente los activos de Cross Industries, desviando las ganancias a sus cuentas ocultas. Luego centró su atención en el fideicomiso Júpiter, la fortaleza en las Islas Cook que Alexander creía impenetrable. Simon explicó que si bien las leyes de protección de activos de las Islas Cook eran ciertamente formidables, no eran infranqueables. Había encontrado una laguna, una pequeña grieta en los muros de la fortaleza. El fideicomiso se había creado después de que Alexander ya hubiera comenzado su romance con Genevieve Maro, y Simon argumentó que esto constituía una transferencia fraudulenta, un intento de poner los activos fuera del alcance de un acreedor, en este caso, Victoria. Los abogados de Alexander se opusieron vehementemente, pero la jueza, una jurista astuta y experimentada llamada Catherine Miller, los desestimó. Intrigada por el argumento de Simon, le permitió continuar. Simon presentó entonces al tribunal su última prueba, la que sería la gota que colmó el vaso de Alexander. Era una llamada telefónica grabada. Una llamada que Alexander había hecho a su banquero en las Islas Cook
apenas unas semanas antes del inicio del juicio. La llamada se había obtenido legalmente mediante una citación. En ella se podía oír la propia voz de Alexander instruyendo a su banquero para que trasladara los activos del fideicomiso Júpiter a una nueva jurisdicción, aún más secreta. La sala escuchó en un silencio atónito mientras la voz arrogante y segura de Alexander llenaba la sala. «No me importa cuánto cueste», dijo en la grabación. «Solo asegúrate de que ese dinero desaparezca. Prefiero quemarlo antes que darle un solo olor». La grabación fue una bomba. Era una prueba irrefutable de la intención de Alexander de estafar a su esposa, ocultar sus bienes y obstruir la justicia. Era la prueba de un hombre que se creía por encima de la ley. Un hombre que estaba a punto de recibir una lección muy dura. Al terminar la grabación se escuchó una exclamación colectiva en la sala. Todas las miradas se posaron en Alexander. Estaba paralizado en su silla, con el rostro pálido como un cadáver. El titán había caído de rodillas. El maestro del engaño había sido destrozado por sus propias palabras. El resto del juicio fue una formalidad. Los abogados de Alexander, con su caso hecho trizas, no pudieron hacer más que seguir adelante con el procedimiento. Intentaron desacreditar a Simon Davis para presentarlo como un ex empleado descontento con una venganza contra Alexander. Pero el testimonio de Simon estaba demasiado bien documentado. Su evidencia era demasiado contundente. Finalmente, le llegó el turno a Victoria de testificar. Caminó hacia el estrado con serena dignidad, con la compostura intacta. No habló de las infidelidades de Alexander ni de su propio dolor, sino de los 25 años que había dedicado a su matrimonio, a su familia y a construir su imperio. Habló de las noches que pasó esperándolo a que volviera de la oficina, de la cena de negocios que ofreció, de los clientes que conquistó. Habló de los sacrificios que hizo, de los sueños que pospuso, de la vida que vivió a su sombra. Su testimonio no fue emotivo, pero sí conmovedor. Era la historia de una mujer que había sido una fiel compañera, una compañera silenciosa en toda la extensión de la palabra. Y era la historia de una mujer que ahora exigía lo que le correspondía. Al terminar, se hizo un profundo silencio en la sala. Incluso la jueza Miller, una mujer que lo había visto todo, parecía conmovida. Miró a Victoria con un nuevo respeto, una nueva comprensión. No vio a una víctima, sino a una superviviente. Una mujer fuerte y resiliente. Los alegatos finales fueron breves. Diana Thorne, en un resumen magistral, expuso las pruebas del fraude masivo de Alexander, su crueldad calculada y su flagrante desprecio por la ley. El abogado de Alexander, en un último y desesperado esfuerzo, intentó retratar a Victoria como una mujer consumida por la avaricia y la venganza. Pero era demasiado tarde. Las pruebas eran abrumadoras. La situación había cambiado. El derrumbe de un titán era total. Solo faltaba que la jueza diera su veredicto. ¿El testimonio de Simon Davy estuvo a la altura de sus expectativas? ¿Fue el discurso final de Victoria una jugada maestra? Cuéntenos su opinión en los comentarios. El duelo final. El día del veredicto. La tensión en el juzgado de Chicago era tan densa que parecía un peso físico. Todos los asientos estaban ocupados. Los bancos crujieron bajo la expectación colectiva de los periodistas, los chismosos de la alta sociedad que habían seguido el juicio con fervor religioso, y los estudiantes de derecho, deseosos de presenciar la historia legal. En la primera fila, los flashes de las cámaras se reflejaban en los rostros estoicos del equipo de Victoria.
Se sentó entre Diana Thorne y Simon Davis. Un retrato de calma desconcertante. Tenía las manos cuidadosamente entrelazadas sobre el regazo, pero Diana podía ver el leve y rítmico apretón de sus nudillos. Era la única señal de la tempestad que rugía en su interior. Al otro lado del pasillo yacía la ruina de la vida de Alexander Cross. Su costoso traje le colgaba, su figura disminuida. El titán seguro de sí mismo había desaparecido, reemplazado por un hombre vacío de mirada atormentada. Miraba al frente, con la mandíbula tan apretada que un músculo le latía erráticamente en la mejilla. Su equipo legal susurraba nervioso a su lado, revolviendo papeles que ahora eran completamente inútiles. En la última fila, un fantasma con abrigo oscuro, estaba Genevieve Maro. Parecía pequeña y anónima, despojada de su glamour, una espectadora de la ejecución pública de la vida que tanto había anhelado. Un mazo afilado anunció la llegada del juez. Todos de pie. La voz del alguacil resonó, y la sala se puso de pie con un crujido. La jueza Catherine Miller entró, con su toga negra ondeando tras ella. Se movía con un ritmo pausado y pausado, que parecía absorber el oxígeno restante de la sala. Era una mujer que comprendía la gravedad del poder, y hoy lo ejercía con absoluta contundencia. Tomando asiento, contempló la sala. Su mirada recorrió los rostros que tenía ante sí, deteniéndose una fracción de segundo más en Alexander. Era una mirada desprovista de compasión, una mirada de evaluación pura y sin adulterar. He llegado a un veredicto, comenzó, con voz nítida y clara rompiendo el silencio. Toda la sala se inclinó hacia adelante al unísono. Este ha sido un juicio largo y difícil. Los procesos de divorcio suelen serlo. Revelan los tristes y complejos detalles de un matrimonio que se ha roto trágicamente. Pero lo que ha sucedido en esta sala durante las últimas semanas es algo mucho más perturbador que una simple disolución matrimonial. Este ha sido un juicio sobre la codicia profunda, el engaño sistemático y un abuso de poder impactante e inconcebible. Alexander se estremeció como si lo hubieran golpeado. Se le puso el color. La jueza Miller se puso unas gafas de lectura y miró el grueso documento que tenía delante. Abordemos primero la cuestión de las industrias cruzadas y su valoración. La defensa ititia ha argumentado que se trata de una corporación global compleja, sujeta a las fluctuaciones del mercado. Esto es cierto. Sin embargo, las pruebas presentadas por el señor Davis han demostrado con meticulosa e irrefutable claridad que Murcos ha emprendido una campaña deliberada para devaluar artificialmente su propia empresa a efectos de este procedimiento. La red de sociedades fantasma, desde Pegasus Holdings hasta Orion Investments, no eran entidades comerciales legítimas. Eran instrumentos de fraude diseñados para desviar cientos de millones de dólares del patrimonio conyugal. Hizo una pausa, mirando directamente al estrado del jurado, ahora vacío, como si se dirigiera a la conciencia de la comunidad. Luego está el asunto de la Galería de Arte propiedad de la Sohora. Genevieve Maro, quien la gestionaba. En la parte de atrás, Genevieve se encogió aún más bajo su abrigo. Este tribunal considera que la galería no era un negocio legítimo, sino una sofisticada fachada para el lavado de dinero. Los correos electrónicos cifrados entre el señor Cross y la señora Maro, hablando de hermosos lienzos que guardan nuestros secretos, no eran coqueteos amorosos, sino comunicaciones entre cómplices. El plan para comprar obras de arte a bajo precio, inflar fraudulentamente su valor y venderlas a las empresas fantasma del señor Cross, es uno de los intentos más descarados de ocultar bienes que este tribunal haya visto jamás.
Victoria cerró los ojos por un instante. Era una reivindicación, simple y llanamente. Cada sospecha, cada temor silencioso que había albergado durante años, se estaba confirmando, se estaba expresando en voz alta en este templo de la justicia. El juez pasó página. Pero el engaño no era solo financiero, fue personal y cruel. Me refiero ahora al fideicomiso Júpiter establecido en las Islas Cook, y más concretamente, a la cláusula relativa a los hijos de este matrimonio, Alexander Cross Jr. y Charlotte Cross. Miró a Alexander por encima de sus gafas. Incluir una disposición que desheredaría a sus propios hijos si su madre decidiera volver a casarse no es solo control, es un acto de asombrosa malicia. Es el testimonio de un hombre tan consumido por su ego que usaría a sus hijos como armas en una campaña de venganza personal. Francamente, es moralmente reprensible. Junto a su madre, Alex le apretó la mano con lágrimas en los ojos. Fue la confirmación pública definitiva de la verdad que con tanto dolor había llegado a aceptar. Por lo tanto, continuó la jueza Miller con voz más dura, este tribunal debe dictar sentencia que no solo compense a la señora Pais por sus 25 años como socia en este matrimonio y esta empresa, sino que también castigue al señor Cross por su conducta atroz. Empezó con los bienes indiscutibles, la herencia de los Hampton, el apartamento de Park Avenue, la cartera de valores, la flota de coches, todo adjudicado a la demandante, Victoria Hayes. Un murmullo recorrió la sala. Fue una victoria aplastante, pero solo el aperitivo. Ahora, dijo la jueza, bajando ligeramente la voz, creando un silencio dramático. Nos centramos en los activos ocultos. Los fondos depositados en cuentas offshore en las Islas Caimán, Panamá y Liechtenstein. Los activos en poder de la red de sociedades fantasma. El valor total de la colección de arte, tasado fraudulentamente, y la totalidad del Jupiter Trust, que este tribunal considera una transferencia fraudulenta. Tras una revisión minuciosa de la contabilidad forense proporcionada por el Sr. Davis, este tribunal valora estos bienes conyugales ocultos en aproximadamente $1.200 millones. Una exclamación colectiva dejó sin aliento a la sala. El rostro de Alexander estaba pálido como un cadáver. Parecía que iba a vomitar. Dada la magnitud del fraude perpetrado por el acusado, la jueza Miller declaró, con voz imponente y sus intentos de engañar a este tribunal y defraudar a su esposa: mi decisión es que estos bienes se dividan de la siguiente manera. Hizo una pausa, dejando el momento en el aire, como una espada colgando de un solo hilo. 30% para el acusado, señor Alexander Cross. La sala contuvo la respiración, y 70% para la demandante, señora Victoria Hayes. Pandemonio. La voz estalló en la sala. Un reportero gritó desde atrás. El sonido de una docena de computadoras portátiles haciendo clic a la vez llenó el aire. 70%. No fue solo una victoria, fue una aniquilación, un castigo de proporciones bíblicas. Alexander se desplomó en su silla como si se le hubiera disuelto la columna vertebral. Su abogado le puso una mano en el hombro, pero él miraba fijamente el abismo que se abría bajo sus pies. Pero la jueza Miller no había terminado. Levantó una mano para pedir silencio. Además, dijo con la mirada fija en Alexander, el señor Cross será responsable de la totalidad de los honorarios legales y de contabilidad forense de la señora Hayes. Y dados los flagrantes intentos del acusado de obstruir la justicia y cometer perjurio ante este tribunal, no me queda otra alternativa. Miró al fiscal federal que había estado observando el juicio desde primera fila.
Este tribunal remite todo el asunto, incluidas todas las pruebas y testimonios, a la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois para una investigación penal inmediata. Fue el golpe final, devastador, un golpe mortal. Alexander Cross ya no era solo un divorcio arruinado. Era un futuro criminal. Su abogado se quedó boquiabierto. La devastación financiera era una cosa. La perspectiva de la cárcel estaba completamente bajo control. Se levantó la sesión. La jueza Miller dijo, dando un golpe final con la garrote que resonó en el desmoronamiento de un imperio. Al salir de la sala estalló en cólera. Los periodistas se subieron a los bancos gritando preguntas. Victoria, con el rostro bañado en lágrimas de alivio y reivindicación, cayó en los brazos de Diana Thorne, quien sonreía. Simon Davis le dio una palmada en la espalda, con una inusual sonrisa amplia en el rostro. Alex los abrazó a todos, una familia renacida en el crisol del juicio. Mientras Victoria y su equipo se abrían paso entre la multitud, ella miró hacia atrás por última vez. Alexander seguía sentado en la mesa del acusado, completamente solo. Sus abogados ya estaban preparando sus maletines, alejándose de la lluvia radiactiva de su cliente. Parecía pequeño, patético, un rey sin reino, un hombre que lo tenía todo, y en su insaciable codicia lo había perdido todo. La amante había esperado afuera una victoria, pero la esposa acababa de irse con justicia. ¿Qué te pareció el veredicto del juez? ¿Pensabas que Alejandro recibiría un castigo tan severo? Deja tu opinión y comparte esta historia si te dejó sin aliento. Un nuevo legado construido con un propósito. Tras el veredicto, el mundo que una vez giró en torno a Alexander Cross no solo se tambaleó, se salió de su eje y se desintegró en 1000 pedazos. Los titulares fueron despiadados. Una crucifixión pública para un hombre que una vez fue venerado en el altar del capitalismo. El derribo de Titan. El Chicago Sun-Times gritó: de la mansión a la prisión, el imperio de Caldwell se desmorona. El Financial Times informó: el hombre que una vez fue rey, cuyas declaraciones conmovían los mercados, era ahora un rumor de advertencia en las salas de juntas, un símbolo de arrogancia y su inevitable caída espectacular. La Fiscalía de los Estados Unidos, con un caso en bandeja de plata entregado por el equipo de Victoria, actuó con una rapidez y ferocidad que asombró incluso a los analistas legales más experimentados. Ante una montaña de pruebas irrefutables, las cuentas en el extranjero, las tasaciones fraudulentas de obras de arte y la grabación incriminatoria de su propia voz, Alexander se vio acorralado. Sus costosos abogados, ahora lidiando con una acusación federal, le aconsejaron que su única opción para evitar pasar el resto de su vida en prisión era cooperar.